Damos inicio entonces al taller de norma APA, aprende a citar y hacer referencias en la sexta edición. Entonces, el objetivo de este taller es justamente aplicar el manual del estilo de APA para las citas y las referencias bibliográficas. La metodología que se utiliza es más bien de conversación, es entregar algunos conceptos teóricos y también graficar, o más bien ejemplificar con ciertas situaciones que son las que mayor demanda tendremos desde Bibliotecas UC. Las consultas que surgen desde nuestra comunidad las abocamos en este taller de manera de despejarlas. No vamos a poder incorporar todo lo que está contenido en el manual, porque es imposible, hay muchos detalles en APA, pero sí nuestro foco en este taller es entregar aquellos elementos que son muchísimo más transversales o de mayor consulta. ¿Ya? Contarles que el manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association aborda no solamente lo que tiene que ver con la citación y hacer las referencias bibliográficas, sino también, y yo creo que en realidad es gran parte de este libro o de este manual, está súper enfocado en todo lo que tiene que ver con los aspectos de redacción, aquí mencionado, por ejemplo, los tipos de documentos, artículos científicos que aborda. Entendamos que esto es el área de psicología, esta norma, por tanto están bajo esa mirada. La ética de la escritura, o sea, considera el tema del plagio, que justamente lo trató mi colega en la sesión anterior, Ignacio Yersu, partes del manuscrito, la estructura de algunos de ellos, la planificación, etcétera, puntuación y otros elementos. También, una de las consultas que de alguna manera surgen también en la comunidad es cómo citan una tabla o cómo la insertan, y eso no está contenido en las referencias o citaciones que están al final del documento, sino más bien es parte de todo el documento en sí, ¿ya? No es solamente en la sección de referencias y citación. Como les mencionaba, nosotros vamos a abordar este taller en torno a la sexta edición de APA, que es el equivalente a la tercera edición en español, pero ya sea citada o como lo conoce uno mayormente, es que la sexta edición de APA, que surgió el 2010 y el 2012 se desarrolló otro complemento que salió publicado y que tenía todo el empuje con los elementos de Internet que estaba incorporando APA, como son sitios web, blogs, otras herramientas como por ejemplo videos, etc. Entonces, desde allí se vio con la necesidad del 2012 de publicar una guía práctica más bien en torno a los recursos electrónicos. Y el año pasado, a finales del año pasado, surgió por fin una nueva edición de APA, que es la séptima edición, y que como les contaba, lo estamos trabajando en el área de bibliotecas, pero aún todavía no hemos publicado nuestras guías en apoyo a la comunidad. Hablando de guías, la guía que nosotros desarrollamos dentro de Bibliotecas UC y que está abierta a toda la comunidad nacional es la guía temática de normas APA de la sexta edición, donde también ponemos a disposición de todos los que quieran consultarla casos, referencias, etcétera, mucha ejemplificación, de manera de poder guiar también el trabajo que quieran desarrollar con esta consulta rápida esta guía. ¿Bien? Esa es nuestra URL, que la María José la puede también incorporar en el chat de manera que les vaya quedando también ese registro. Entonces, desde ahora en adelante, como les comentaba, en este taller nosotros hacemos varias interacciones con ustedes, de preguntas y de un poco de manejo de conocimiento. Entonces, desde allí me parece
importante que por favor ingresen ustedes a Slido, o sea, sli.do. Simplemente en el navegador coloquen este concepto, sli.do, y se van a encontrar con una plataforma que justamente va a tener un espacio donde va a decir Join a participar, ¿ya? Y allí, si se fijan, va a estar la posibilidad de que ustedes en este cuadrito incorporen lo que estoy colocando acá, que es el evento L882, ¿ya? Les voy a dar unos minutos para que puedan ingresar para poder continuar el relato. ¿Por qué van a ingresar a esto? Importante es porque de esa manera me permite también interactuar con ustedes, con las respuestas y el conocimiento que puedan tener. Es un elemento bastante gráfico que nos va a permitir como capturar algunas de sus respuestas en torno a ciertas preguntas que elaboramos. ¿Ya? No sé si hay preguntas, María José. Por el momento no, Lucy, no había hecho consultas en el chat. Ya. No sé si ya pudieron ingresar todos. Es bien simple, ¿eh? Ingresan sli.do y ya van a ingresar de inmediato al sitio web. Sli.do y ya nada más. Y donde vean este cuadrito para insertar el código del evento, el evento es L882. Están diciendo a través del chat que ya han podido ingresar algunas personas al evento. Sí, no se preocupen porque va a estar en blanco porque aún todavía no he desarrollado nada, ninguna de las preguntas, ¿ya? Solamente necesito que ingresen a ese sitio para continuar. Bien, me da la impresión que ya deben haber ingresado, ¿verdad? Sí, en el chat más gente está diciendo que ya está listo en la plataforma. Por si acaso también colócalo, María José, por ti. En ¿Sí? SNI.do y el evento es L882 para quienes se retrasen. Entonces, para avanzar, entonces, ¿por qué los invito a ingresar justamente a esta plataforma? Porque ahora yo voy a colocar esta pregunta para que ustedes hagan sus votaciones con respecto a ella. Entonces la pregunta es la siguiente, para introducirnos ya en el mundo de APA. Al parafrasear una idea, ¿cuál de las siguientes opciones sería la forma correcta de citar? Y ahí están las alternativas. Léalas bien y por favor los invito a votar y yo voy a ir mirando, bueno, todos vamos a ir viendo el reflejo de las votaciones. Así que les damos un par de minutos para también para empezar a emitirlas. Bien, ya estoy viendo que se está moviendo entre la A, la D, la F en algunos casos. La D también ha sido votada. Está ganando la D. Tengo 41 respuestas y hay 99, 96, no, sí, 97 participantes deben haber, así que vamos a esperar un poquitito más. No salen sus nombres, así que descuiden, pueden votar con tranquilidad, porque la idea es participar, pero no aceptamos monotona esta sesión, ¿ya? Tenemos 50 respuestas. Mayoritariamente está ganando la letra D, no sé si es bueno decírselo, pero por favor siéntanse con la libertad de ustedes de acuerdo a su conocimiento, responder esta consulta. Lucy, por el chat también nos
indican que la opción por la que votan es la letra D. Normalmente es la única opción por la que han votado. Sí, tengo 62 respuestas. Tenemos 100 participantes. Bueno, al parecer ingresó una persona recién, así que los estamos invitando a votar con respecto a esta pregunta, que vuelvo a leerla, es al parafrasear una idea, ¿cuál de las siguientes opciones sería la correcta de citar? Y ahí están 6 opciones, y la invitación es que ingresen a SLI.do, ingresen al evento L882 y luego de eso voten para saber sus impresiones. Creo que solamente 69 personas se motivaron a responder, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, efectivamente, como bien señalaba María José, la opción más votada era la D, que vendría siendo entre paréntesis el autor más el apellido. Ahora bien, la respuesta correcta es aquellos que habían contestado la F, estaban correctamente, porque efectivamente son todas las anteriores, menos la E, son, en realidad sería A, B, C y D, las opciones correctas. ¿Y cuál es la diferencia de una, o sea, entre ellas, más bien dicho? Recalcar una cosa, que es súper importante tener en consideración con APA, que APA siempre en las citas incluye autor, apellido del autor, más el año. Es la normativa general de APA. Hay algunas excepciones que se van a considerar más adelante, pero siempre van a estar incorporados el autor y el año, ¿ya? Y como ven, en las opciones A, B, C y D están autor y año. Por tanto, desde esa lógica vendrían siendo todas las correctas, y la diferencia está que en el caso de las alternativas A, B y C, se hace la cita basada en el autor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando tomo la decisión de cómo plantear la cita, en este caso estoy preponderando al autor por sobre lo escrito. Entonces, desde allí se llama en APA una cita basada en el autor. En el caso de la D, es la más convencional, y aquellos que pudieran tener un poquitito más de conocimiento en términos del uso, por ejemplo, de herramientas para citar de manera automática, como la herramienta del Word o bien algún gestor bibliográfico, la común que nos entrega es justamente la D. Y esa es una cita basada en el texto, es decir, yo prepondero la información como yo tomé la decisión al momento de escribir de que quiero usar esta modalidad, porque en realidad para mí es mucho más importante destacar aquello, lo escrito, por sobre el autor, ¿ya? Esas son algunas decisiones que uno va tomando cuando va redactando un documento. Por tanto, vuelvo a insistir que todas las opciones indicadas, la A, B, C y D, eran las correctas, considerando APA. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Están consultando por qué la letra A tiene la coma después del paréntesis. Por una forma de redacción, nada más que eso. O sea, Torres 2016, señala que es un tema de puntuación que uno tomó en consideración al momento de redactar. No sé si hay alguna otra consulta. Están consultando si vamos a enviar la presentación. Sí. La presentación se envía, se va a enviar a todos los inscritos y a todos los que están participando, tanto la presentación como el video, que lo vamos a subir a YouTube. Todos los videos van a ser enviados, así que con tranquilidad con respecto a eso. Si hay no hay ninguna otra consulta con respecto a lo visto. Hay otra consulta que preguntan si todas son paráfrasis. Sí. O sea, inclusive en el enunciado de la pregunta dice, al parafrasear una idea, son efectivamente todas citas parafraseadas.
Ujú. Súper. Y otra consulta que indican es si se debe usar siempre la misma modalidad o se puede ir variando. Ya, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, esas decisiones las tomas tú como al momento de ir redactando tu documento. Ahora bien, uno tiene que tomar la decisión de cuán claro es al momento de exponer una idea, por ejemplo, el escrito. Entonces, si yo quiero en algunos casos preponderar al autor por sobre el texto, entonces voy a tener que tomar la decisión de cuáles de las tres opciones anteriores, o sea, de la A, B, C, voy a tomar para este asunto. Entonces, por ejemplo, si tomo la C, para hacer, insisto, la cita basada en el autor, la sigo en todo mi relato, la sé cuando tome esa decisión. Y bueno, y me muevo entre la C y la D si quiero en otras ocasiones ir preponderando el escrito por sobre el autor. No sé si quedó claro eso. Sí, también consultan si este tipo de cita se usa cuando está dentro de un texto o al pie de página. Otra buena pregunta. APA no cita al pie de página, cita solamente en el texto, ¿ya? Las notas que acepta APA al pie de página son más bien notas aclaratorias, pero no reemplaza una citación, ¿ya? Todo lo citado en el texto va a ir luego referenciado al final del documento, ¿ya? Y la última consulta que tenemos es si al parafrasear solo se agrega el apellido y el año del texto que estoy parafraseando. Efectivamente, las citas de APA son solamente año y autor, en el caso del parafraseo. En el caso de las citas textuales, las citas directas que también se les llama, en ese caso también APA señala como obligatoriedad que tú también incorpores la página desde donde sacaste ese extracto ya textual. En el caso del parafraseo, lo sitúa como opcional. Ahí tú también vas a tener que tomar la decisión de cuánto quieres ser claro en torno a tu cita. Entonces, si por ejemplo, si hubiera un documento que fuese como muy extenso y para ti es tremendamente relevante, indicar las páginas donde tú sacaste tu parafraseo, bueno, lo señalas y está todo bien con ello. Pero la cita textual, como les digo, cita palabra por palabra, la cita directa, que también se llama, en esa es obligatorio señalar también el apellido, el año y también la página desde donde se extrajo la cita. Lucy, también están consultando al citar a un autor en el texto, ¿debe ir entre paréntesis autor, año, página? Si es una cita textual, sí. Pero insisto, si es una cita textual donde tú estás preponderando preponderando el texto por sobre el autor, entonces sería la opción D, por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo, sería Torres, 2006, P.X página. ¿Ya? Si tú vas a preponderar, por ejemplo, al autor, siguiendo el ejemplo de la C, sería Torres en 2006, indicas todo el parafraseo o la cita textual, y al final de tu cita textual, tú colocas entre paréntesis la página, ¿ya? Esas son las decisiones que, insisto, van a tener que tomar cada uno de ustedes al momento de redactar. Vamos a ver otras ejemplificaciones con respecto a eso, así que si no hay más preguntas en torno a lo expuesto recientemente, voy a continuar y abriéndole siempre el chat como para que ustedes sigan expresando su consulta. ¿Ya? Sí. Hay una última consulta, Lucy, que tiene que ver con cómo, cuándo o para qué se usa la nota al pie de página. En el caso de APA, la sitúa simplemente como una nota aclaratoria. ¿Ya? Ahí
nuevamente apelo a lo mismo. Uno, al momento de escribir una obra, un texto, un trabajo, etcétera, un paper, lo que sea, uno va a tener que tomar ciertas decisiones al momento de escribir. ¿Cuál es el estilo de redacción que va a utilizar? Si va a incorporar o no notas aclaratorias, etcétera. Entonces, solamente indicarles que ella sí las acepta al pie de página acá, pero lo que no acepta es la incorporación en una nota al pie de página de una citación. Las citaciones siempre van a tener que ser en el texto. Entonces vamos a continuar. Sí. ¿Sí? ¿O tienes otra? Hay una consulta, pero es más de ejemplo, que es cómo se hace para citar leyes. Ah, ya. Ya, esos son casos específicos que no los traemos acá, pero si quieres dejar tu correo, allí lo anotas, María José, para que podamos anotarlo bien, ¿ya? Porque Sí. son casos, el tema de las leyes es un caso bien particular y tiene bastantes modificaciones, o sea, cosas que considerar, entonces, para ver si te podemos ayudar más directamente con algún caso específico que tú pudieras tener, ¿ya? Entonces continuamos. Voy a hacer ahora el vínculo a las citas en el texto. Vamos a ir pasando desde ahora en adelante algunos ejemplos que son, insisto, no traemos todos los ejemplos de todo lo que considera ACO porque sería un taller gigantesco, pero sí traemos varios ejemplos de las cosas más consultadas, ¿ya? Y que esperamos que sean de utilidad también para ustedes. Entonces, con respecto a la cita en el texto, como les comentaba, existen dos opciones. Una, la cita parafraseada o paráfrasis que indican también, y la cita directa o textual. Esas son las dos opciones. Y dependiendo, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, nuevamente volvemos al tema de basada en el autor, cómo sería inserta. Y aquí hay un extracto de una imagen con la que ejemplificamos nosotros esta parte. Entonces, reiterar que es una cita parafraseada basada en el autor. Por tanto, nuevamente están los elementos que les había indicado, es decir, está el autor acá, se me está borrando, autor más el año, y la cita, que en este caso es un parafraseo, no es una cita textual, por tanto no tiene nada más que eso, ¿ya? No va a cada rato el correcto. ¿Ya? Cita basada en el autor, o sea, el autor es que lo tengo primero, el año y la citación en parafraseo, ¿ya? Esa es una opción para citar en APA. Otra opción, como les decía, es la cita textual, o sea, es palabra por palabra de lo que yo saqué de algún libro, un artículo, una noticia, etcétera, y que yo lo estoy incorporando en mi trabajo. Y para ello hay dos distinciones. Por una parte, hay una cita textual que si es de menos de 40 palabras, tú la vas a incorporar, pero aquí hay otro elemento distintivo. En este caso, la incorporación de las comillas es obligatoria. Citas textuales de menos de 40 palabras. Aquí tenemos la observación de que en este caso, en este ejemplo, sitúa el texto con mayor preponderancia que el autor. Entonces, tengo lo textual citado entre comillas y al final está incorporada la cita con el autor, el año y la página. Elementos obligatorios en el caso de la cita textual. Lucy, ¿Sí? consultan lo siguiente. El parafraseo termina en el punto seguido. ¿No puede ser un parafraseo de un párrafo largo con varios puntos seguidos? Y que al final del párrafo, con varios puntos seguidos, se escriba, entre comillas, Pérez, 2006. Ya, convengamos que el parafraseo es una idea que tú extrajiste de una obra o más de una obra
varias obras y que tú las estás formulando con tus propias palabras. Por tanto, nuevamente lo mismo. Esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar al momento de redactar. Si le ponen coma al final del parafraseo, punto, etcétera, va a depender mucho de la línea de lo que ustedes quieran expresar. Entonces, esas puntuaciones son más que de APA, son de acuerdo al estilo de redacción que ustedes le quieran dar y a cómo quieran exponer las ideas. En el caso de las citas textuales, va a depender también, porque pudieran haber puntuaciones distintas en la misma cita textual, o, insisto, también pudiera ser que yo extraiga una cita textual y como se simplifica en este caso, viene tras un punto, con una mayúscula, y luego de incorporar esa cita textual se coloca un punto, pero nuevamente esto no es una ley, sino más bien esto viene de acuerdo al estilo de redacción que tú quieras colocar en el párrafo que está, donde estás desarrollando una cierta idea. ¿Ya? Si consultan, cuando la cita textual es desde una página web como la OIT, ¿cómo se cita dentro del texto? Ya, lo vamos a ver, vamos a poner un ejemplo también de un ejercicio con respecto a una cita de una página web. Así que lo vemos eso más adelante para quien consulte, ¿ya? También consulta, ¿debe existir un espacio entre la P punto y el número de página? No. No, ahí está la ejemplificación que es P punto y la página. El espacio sí viene coma, espacio, P punto y la página. También están consultando, ¿estos estilos de redacción están expresados en el manual? ¿Hay una guía en ese sentido? Como les comenté, APA no solamente, o el manual de APA no solamente indica, a ver, es como casi la quinta parte del manual de APA, al final de él, tiene un apartado solamente para referencias y citas bibliográficas. Pero todo el resto del desarrollo incluye normativas o algunas indicaciones en términos de redacción también. También incluye, por ejemplo, las frases como de mejor forma sugeridas, y esas por lo general las utiliza muchísimo, el manual entero lo utiliza mucho el área de psicología, ¿ya? Pero eso va a depender también del profesor. En el caso de nuestra universidad, de la Universidad Católica, gran parte de la comunidad utiliza la norma APA mayormente para hacer las referencias y las citas en el texto, pero no para la construcción de su documento o de su paper, etc. ¿Ya? Pero si a ti te sirve, claramente el manual tiene esas ejemplificaciones que serían buenas consultarlas. También ¿Se congeló la María José? No, se te congeló, no sé si es en mi conexión o en la tuya. Parece que es la tuya, María José, la que está débil. No, es mi conexión. Ya, es mi conexión la que está débil, así que les pido las disculpas, pero bueno, son gajes del oficio de estos momentos. No sé si se me bloqueó mucho lo que estaba diciendo. ¿Es necesario que repita algo o qué? yo por lo menos te escuché. Había visto a la persona que había levantado la mano, Lorena o Loreto, si no me equivoco. No sé si tú la puedes ver, si ella quiere que le compartamos audio. A ver. Ya. Hay varias de las preguntas que estoy viendo, las que han ido expresando, que las vamos a ir viendo en el resto del desarrollo. Entonces, por ejemplo, en la ¿qué se hace cuando un autor tiene más de una publicación en el año? Y obviamente esas publicaciones las estás considerando para la estructura de tu texto. Eso también lo ejemplifico más adelante, ¿ya? Si uso textualmente el texto, solo va entre comillas, no va en cursiva, ya, buena pregunta. APA sexta edición, vuelvo a reiterar, porque APA tuvo 5 ediciones anteriores y esas tenían ciertas modificaciones. En la sexta edición, APA solamente, cuando es una cita textual de menos de 40 palabras, se establece el uso de las comillas
como, y dentro del mismo párrafo, ¿ya? Ninguna otra distinción. Con respecto a las citas textuales de más de 40 palabras, que la vamos a ver ahora a continuación, tiene otra forma de funcionar. Y es como se ejemplifica en el slide, ¿ya? Tengo un párrafo escrito y en este caso estoy haciendo la cita textual de más de 40 palabras, ojo con eso, y le estoy colocando énfasis al autor por sobre el escrito. Entonces, ¿cómo lo estructura APA? Es Kaku, en este caso 2009, afirma dos puntos. Ahí se sitúan doble espacio, cuando es, sobre todo cuando es interlineado simple, que es más sencillo y que no va a quedar un espacio tan horrendo, ¿ya? Dos espacios, se incorpora la cita, pero ojo con la incorporación. Hay un elemento también aquí distintivo, que es una sangría francesa, que la estoy marcando acá bien bonitamente, con mi rayado, ¿ya? Sangría francesa, el texto, se fijan, no hay cursiva, no hay letra más pequeña, ¿ya? Solamente esas son las acotaciones que hace APA. Reitero, Kaku 2009 afirma dos puntos, se establecen dos espacios, la sangría francesa para incorporar todo lo textualmente que te sirve para, en el caso del desarrollo de tu trabajo, y nuevamente viene el ejemplo de la paginación al final de la cita, ¿ya? Entonces tenemos el elemento autor, año y la página obligatoriamente, la cita textual de más de 40 palabras también, ¿ya? Solo tres distinciones: se eliminan las comillas, se incorporan los dos espacios y la sangría francesa. Pero a diferencia de otras ediciones de APA, no incorpora achicar el texto y no incorpora tampoco hacer cursiva para incorporar esta cita textual. ¿Ya? Lucy, también consultan si es más de un autor, ¿cómo iría en el texto? ¿Cómo? Si es más de un autor, ¿cómo iría en el texto? Ah, ya. También lo vamos a ver, lo vamos a poner a prueba a ustedes para desarrollar esas ideas, ¿ya? Viene un ejemplo, en un ejercicio que vamos a trabajar posterior a estos aspectos más teóricos, ¿ya? Entonces, vuelvo a tener una cita textual, pero esta vez nuevamente de más de 40 palabras, pero esta vez enfatizo en el texto, y si se fijan, está ahí entre paréntesis, Kaku, 2009, la página desde la cual se trajo la citación. ¿Ya? Entonces. Están consultando si la cita de más de 40 palabras no se escribe a doble espacio. Sí, se escribe a doble espacio. Reitero, colocas el párrafo, viene tu cita textual de más de 40 palabras, tú, de acuerdo al relato, utilizas puntos, dos puntos, etc. En este caso eran dos puntos porque estaba el autor antes. Se establecen los dos espacios, se incorpora la cita textual, más de 40 palabras, haciendo la distinción también a la izquierda con una sangría francesa, que se llama, con ese espacio, ¿ya? Es de esa forma que se incluye la cita textual de más de 40 palabras. Lucy, están consultando también cómo se debe citar la Biblia. Ya, también son casos, los voy a tomar Yo tomo la nota. ¿Ya? Ese tiene como una forma bastante más simple de mencionar, pero lo voy a tomar al final dentro de los casos que nos están quedando como para abordar, ¿ya? Entonces, para resumir, APA considera dos formas de citar. Cita en parafraseo, es decir, yo leo un extracto, interpreto y hago mi propia citación de una nueva idea, concebida a partir de la lectura de un otro, o de
o de varios otros, ¿ya? Pero es una nueva idea que yo estoy generando a partir de eso. Entonces, reconozco la autoría, reconozco que esto no viene de la nada, sino que viene de una lectura, de un trabajo bastante respetuoso con respecto a otros, en este caso un autor, ¿ya? Y tiene cita parafraseo por una parte, y las citas textuales que tienen la distinción menos de 40 palabras en el texto, como bien se ejemplifica allí, se incorpora en el mismo párrafo, y la cita de más de 40 palabras se introduce en un nuevo párrafo con doble espacio, sangría francesa, en las dos citas textuales y tanto de 40 palabras como de más de 40 palabras se incluye autor, año y página obligatoriamente. E insisto, si en la cita de parafraseo tú quisieras incorporar la página, bienvenido, pero no es obligatorio como en la cita textual. ¿Bien? Si no hay preguntas, vamos a ponerlos nuevamente en práctica y nuevamente espero que no hayan cerrado el slide, porque ahí van a tener un extracto más breve de este mismo ejercicio. Entonces, tenemos este párrafo. Lo que queremos es que se ordenen las citas siguiendo APA, las citas que están indicadas entre paréntesis, en este caso con la letra azul. Para ello, en este caso viene la pregunta que había hecho, no recuerdo su nombre porque, ojalá que me lo puedas decir, María José, porque sí me sirve de pronto como que yo retengo los nombres también. Entonces, bueno, que lo hizo una persona que está asistiendo a este taller. Entonces, él o ella indicó cómo se hacía una cita de múltiples autores y bueno, quiero ver cuánto conocen ustedes y en virtud de lo que desarrollen ustedes, les voy a dar la respuesta correcta, ¿ya? Pero en este caso son 3 obras distintas, son 3 libros impresos de varios autores distintos. ¿Y cómo la expondrían ustedes aquí en una cita, en este caso es un parafraseo simplemente, no es una cita textual? Entonces los invito al Slido, nuevamente, Slido.do, y ahí está habilitada ya la pregunta para que ustedes, en este caso, tienen que responder mediante texto, y yo voy a ir mirando rápidamente porque van a ir generándose ahí los textos de su respuesta. Así que les doy unos minutos. Mientras vayan saliendo sus respuestas, les voy a dar yo cuál, si están acertados o no. Ayudas. Recordar que es autor, año, en una cita parafraseada. En este caso estamos usando la opción de que estamos basada, es una cita basada en una cita parafraseada, pero está basada en el texto, por tanto prepondero el texto por sobre el autor. Entonces al final tendría que ir los autores que dieron pie a esta cita parafraseada, indicadas como APA. Entonces recordar, APA señala autor, año, siempre en la cita, pero aquí el desafío es poner 3 obras distintas y cómo las colocarían. Puede haber que más de alguno de ustedes ya haya tenido este caso y que lo hayan, ya sepan cómo resolverlo. ¿Ya? Mira, hay algunos casos, había visto uno específicamente, voy a ver todos los resultados. Yo no sé si lo están viendo, pero hay una persona que contestó Mallory Pine, año 1975, libro intenso, como que colocó lo mismo. Esa opción no es la correcta, pero gracias por intentarlo. Montero, Chanzo de Montero, punto 2004. Hay dos cosas que modificar, pero está de alguna manera buena esa forma. Nuevamente incluye la misma opción que estaba relatada en el ejemplo, por tanto eso no va. Hay otra persona que pone entre paréntesis Montero y Chanzo de Montero,
coma, el año, dos puntos, o sea, punto y coma, perdón, Montero y Colarusso, coma, 2001, Mahler y Pine, coma, 1975. Va un poco por allí, ¿ya? Pero no es la correcta. Mahler y Pine, Montero y Chanzo de Montero, ya. Hay 18 respuestas. Esta es una pregunta, no es sencilla de resolver y por eso a mí nos gusta en realidad como biblioteca desarrollarla en un ejercicio para ver qué tanto conocen ustedes de APA. Montero, Chanzo de Montero, ya. Y bueno, en virtud de lo que pensaron, hay 21 respuestas, pero para que no sea conforme esto, les voy a dejar entonces ahí la cita, para que ustedes ahí emitan, si quieren, por chat, sus consultas con respecto a cómo. En la franja azul puse cómo iba a quedar la cita de manera correcta, utilizando APA. Señalar que la gran parte de las personas que de alguna manera se acercaron, incluyeron el apellido, más los apellidos de los autores, coma, el año de la obra, y punto coma, y separaron entre obras utilizando el punto y coma. Estaba correcto, pero si se fijan, acá está alfabetizado por el primer autor. Es decir, primero va la obra de Mahler y Pine, en 1975, y en esta citación de múltiples obras, se sigue la lógica de la alfabetización que se utiliza al final de la lista de referencias, ¿ya? Nosotros cuando incorporamos la lista de referencias están alfabetizadas por el autor, en el caso de que lo tenga, o bien por el título en el caso de que no tenga el autor, ¿ya? Entonces, la forma correcta, utilizando, insisto, esta cita es basada en el texto, por tanto, utilizamos la normativa más utilizada, que es entre paréntesis del autor, entonces es Mahler y Pine. En este caso está ese símbolo que algunos van a decir, ¿qué es ese símbolo? Este símbolo se llama ampersand, y si bien, si yo estoy redactando en español, APA también me da la opción de que yo pueda colocar Mahler y Pine, no el ampersand y Pine, la forma internacionalmente conocida es con la utilización del ampersand. Entonces sería Mahler y Pine, coma, 1975, punto y coma, Montero y ampersand, Chanzo de Montero, coma, 2004, punto y coma, Montero y la otra obra. Esa es la Lucy, manera correcta. Sí. están consultando primero cómo se determina el orden de por qué un autor va primero que el otro, o el orden del texto en la cita. Ya, espérame. Eso se determina simplemente siguiendo la lógica de la referencia, alfabetizando por el primer autor. Si el primer autor es igual en varios, tengo que alfabetizar por el autor siguiente. ¿Ya? Lo otro, están consultando si todavía se aplica el et al cuando hay muchos autores. Sí, pero son casos específicos. En una cita de, nuevamente, APA, sexta edición, en una cita que tiene hasta 5 autores, tú los mencionas todos. Si tienes 6 autores en adelante, tú colocas el primer autor. Por ejemplo, si Montero y Chanzo de Montero fueran 6 autores, tú tendrías que colocar Montero, espacio, espacio, al, punto, coma, y 2004 en este caso. Super. Cuando son y 6 la autores otra, en adelante. Cuando son 6 autores en adelante. Y también consultan, siempre debe ir sangría al comienzo de cada párrafo, no necesariamente incluye cita, y si es así, ¿de cuántos puntos? Sangría en cada... no, mira, no lo sé, la verdad. Depende mucho, bueno, nosotros uno ve generalmente trabajos distintos, cómo se están expresando de pronto libros, y los libros de pronto como que siguen
la norma tradicional de colocar una sangría al incluir un párrafo, pero también de pronto uno ve papers que no siguen esa norma. Entonces, en el caso de APA, no estaría bien segura si te lo da como una obligación, utilizando el manual, que tú incorpores ese aspecto de, es más como, que tiene que ver más como con los estilos de redacción, ¿ya? No tengo la respuesta total, pero como te digo, funciona, uno al leer distintos documentos se encuentra con distintas realidades. Así que creo que también es parte de las decisiones que puedas tomar tú, si es que tu profesor, en el caso de un trabajo en aula, si es que el profesor no te dijo otra cosa, serían como esas las decisiones que podrías tomar junto con el trabajo en aula. Y bueno, si tú estás escribiendo, de pronto para un artículo de revista, por ejemplo, que utilice APA, tendrías que revisar ciertamente la información que pudiera estar establecida en las normas, las instrucciones para los autores. Generalmente señalan esas cosas. También consultan con respecto a si, por ejemplo, están citando diversas obras del mismo autor. En ¿Ya? este caso, el orden se hace de forma alfabética con el título de la obra de ese autor o por el año de la publicación. Ya. Súper importante y viene como de acuerdo a esto, de alguna manera, pero pensando de que es el trabajo de un mismo autor, que en este caso van a ser dos obras, ¿ya? Pero un mismo autor que son dos obras distintas, que pudieran ser dos artículos distintos, un libro y un artículo, etc. Eh, ambas del mismo autor, inicial, ambas del mismo año. Esta era parte de la pregunta, ¿cómo haría la distinción? Pero no la tengo dentro de las preguntas a hacer allí. Alguien en el chat puso, las preguntas, si no me equivoco, fue Claudia, que puso, ¿qué se hace cuando un autor tiene más de una publicación en el año? ¿Se agrega letra A, B, C? ¿En qué orden? Va por ahí. Se agrega efectivamente las letras, el alfabeto A, B, C, D, etcétera, dependiendo de la cantidad de obras. Y el orden se establece de acuerdo a justamente, yo acá rato presiono una tecla y no me funciona nada. Entonces sería así. En este caso son dos obras del mismo año, con el mismo autor. Entonces hago la distinción utilizando A, B. Si tuviera otra obra del mismo autor, podría usar C, D, etc. ¿Ya? En adelante. ¿Y cómo tomo la decisión de cuál es A y cuál es B? Bueno, nuevamente en función del título de la obra. En este caso, Montero A, pongo un extracto de referencia, de posible referencia, tiene un título que se llama Política Social, entonces ese va a ser el A, y el B va a ser sectorización por la alfabetización que yo sigo con el título del autor, o sea, el título de la obra, perdón. Lucy, quedaron dudas con respecto a cómo se realiza el orden de los autores. Pidiendo si puedes repetir esa explicación, por favor. El orden de los autores, es bien importante señalar que el orden de los autores entre las obras va a ser dependiendo del primer autor. Por ejemplo, en este caso es Mahler y Pine, Montero y Censo de Montero, Montero y Colaruz, ¿ya? Entonces alfabetizo a partir del primer autor, que sería Mahler, Montero y Montero, ¿ya? Yo, una consulta que también a menudo nos hacen, o sea, alfabetizo, para reiterar, alfabetizo considerando la misma lógica de alfabetización que voy a tener al final del documento en una referencia bibliográfica, insisto, por el primer autor. Ahora bien, una de las observaciones que también nos preguntan a menudo en las sesiones presenciales de este taller es, si yo tengo, por ejemplo, voy a rayar de nuevo, esta obra, la de Montero y Censo de Montero, yo debiera alfabetizar y poner Censo de Montero primero antes de Montero.
Bueno, le digo que no lo deben alfabetizar, porque en definitiva tú tienes que colocar el autor que aparece primero en la obra. Es decir, si tengo un artículo de revista o un título de un libro que tiene a Montero y Chanzo de Montero mencionado como autores de ese ejemplar, pero tengo sale en la portada Montero primero y Chanzo de Montero segundo, yo no tengo ninguna facultad para yo determinar que Chanzo de Montero debiera venir primero en la alfabetización que yo estoy haciendo en mi citación. Prevalece en este caso el orden en el cual se dispusieron los autores en la obra. Y ese orden va a tener muchas justificaciones en torno a su creación. O sea, pudiera ser que a lo mejor Montero y Chanzo de Montero acordaron que él salía primero porque Montero había trabajado mucho más en el libro que Chanzo de Montero, o que Montero es el primer investigador y Chanzo de Montero es su ayudante, no sé, etc. Hay múltiples factores, pero en definitiva, a mí, que estoy consultando esta obra, lo único que me queda es respetar simplemente la decisión que tomaron ellos de ponerse primero, segundo, tercer lugar o cuarto, quinto, sexto, ¿ya? Y yo, desde esa forma, si sale el primer autor, lo voy a anotar ahí. No sé si qué clara con eso. Lucy, también consultan si cuando hablas de alfabetizar, te refieres a ordenar alfabéticamente. Sí, ordenar alfabéticamente a partir del autor. Como está en el ejemplo, si se sitúan en el sector azul, dice citas, Mahler, alfabetizo por el primer autor, Mahler, Montero, y en el caso de Montero tengo Montero y Chanzo de Montero, entonces como que continúa la alfabetización siguiente al segundo autor. Voy a saber que Chanzo de Montero va a ser antes que Colarus, por seguir. Sigo alfabetizando. También consultan, cuando se cita un texto de varios autores, ¿también la cita se hace por orden alfabético? Se cita un texto de varios autores. Es que eso es justamente lo que dije. Si tengo una cita, es una cita, o sea, es un libro o un artículo del cual yo me basé para hacer esta cita. Y esa obra, título, o un libro, insisto, libro, artículo, esa obra la hicieron 20 autores. Yo tengo que colocar el primer autor que sale mencionado en la obra. O sea, si sale mencionado primero Zaragoza, por sobre, no sé, Álvarez, que sale en segundo lugar, yo no tengo por qué darle orden a esa mención, porque hay un acuerdo de autores. Entonces, Zaragoza va a ser el primero y ese va a prevalecer en cómo yo lo coloque en la cita. Ahora, ahí hay que tener en consideración el otro aspecto que les había mencionado. Yo coloco en las citas hasta 5 autores, hasta 5 autores de una obra. O sea, tengo el libro X con 5 autores, yo los coloco los 5, la primera vez al menos, en la cita. De la segunda en adelante yo voy a colocar el primer autor, espacio, et al. ¿Ya? Pero si tengo la primera vez que cito una obra X, y esa obra X tiene 10 autores, yo tengo que colocarle, o de 6 para arriba, más bien dicho, tengo que colocar solamente el primer autor, espacio, et al. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo también. O sea, va a salir más gráfico. Pero quiero que les quede bien en claro eso y que APA es bien radical en torno a esto. No, no deja mucho la imaginación. O sea, como que establece, es bien normativo. Entonces, eso de alguna manera a uno le ayuda. Voy a seguir avanzando en honor al tiempo, ¿ya? Entonces, espero que les haya quedado claro esto de varias obras de un autor que son del mismo año, se coloca la diferencia con el A-B. En el caso de que si son distintos años, bueno, la distinción va a ser el año, entonces no vaya a tener necesidad de alfabetizar nada. ¿Ya? Aquí viene un tercer texto, o una tercera citación, que también los invito a colocar sus respuestas en el Slido, ¿ya? Y es en relación también a una pregunta que había salido anteriormente, que cómo haces la cita textual de un extracto que sacaste de un sitio web. En este caso es una noticia, ahí está la noticia,
La cita textual viene desde Paul Newman hasta 2002, entre comillas, porque es de menos de 40 palabras. ¿Y cómo incorporaría entonces yo entre paréntesis al final de esta cita textual el autor más el año? ¿Cómo haría en realidad esa cita? Entonces la invitación es que tienen el slide ahí, si quieren pueden consultar el sitio web. Les doy 2 minutos si quieren como para que lo desarrollen, lo piensen un poquitito y que entreguen las alternativas y luego, al igual que en el ejercicio anterior, les doy la respuesta. Lucy, aprovecho la instancia que han realizado 2 consultas. La primera es, ¿debo citar al pie de página cuál artículo o libro es A y cuál es B? Por ejemplo, en el caso de que el autor tenga 3 o más artículos publicados en un año, o en esos casos hay que remitir al lector a las referencias bibliográficas. Disculpa, María José, ¿me podrías de nuevo decir lo mismo? Sí, no hay problema. La consulta es, ¿debo citar al pie de página cuál artículo o libro es A y cuál es B? Por ejemplo, no. En el caso de que el autor... No, no. En la cita al pie de página tú solamente colocas el año, el autor, el año y la distinción A, B, etc. ¿Dónde está la modificación? Va a ser en la referencia. Si vuelvo atrás, va a ser allí. Sale la forma, cómo la vas a citar en el primer recuadro, cómo vas a citar utilizando el apellido del autor más el año y la letra, y al final en la referencia tú vas a colocar que Montero, A, punto, entre paréntesis 2005, A, nuevamente, cierre paréntesis, punto, política social y bla, 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 es cierta obra, ¿ya? Y la otra consulta que tienen, Juan Pedro consulta así, cuando tienes más de 2 autores, pero menos de 5, ¿cómo se debería incorporar la cita en el texto? Poner Montero and, con el signo, and Ramírez and Gross and Walter, 2005, o es Montero, Ramírez, Gross and Walter, 2005. No, es la segunda. Montero, tanto, Montero. Es así la lógica. En el último tú pones ampersand, el último autor. Eso, hasta 5. Súper. ¿Ya? Y la última consulta que tenían era, aprovechando la pausa, quisiera saber si en citas textuales, ¿qué norma se utiliza para usar el entre comillas y 3 puntitos entre medio? De tal forma de no cambiar el significado de una cita. Yo estoy trabajando con norma APA. No sé a qué te refieres con norma, pero en el caso de los 3 puntos, entre paréntesis, no sé, no comprendo bien el foco de la pregunta, la verdad. Si la puede desarrollar un poquitito más, por favor. Mira, no es una pausa, estamos en una actividad. Se supone que la actividad que están desarrollando ahora y que algunas respuestas han habido es en torno a cómo citarías textualmente un extracto que proviene de un sitio web y que fue parte de una pregunta que también había realizado al inicio de esta sesión una persona, ¿ya? Entonces, hay algunas observaciones que incluyen el sitio web, incluyen a los autores mencionados en la cita Newman, Tom Sands, etc. Entonces, para no dar más pie a la imaginación, porque no veo ninguna que se acerque a la respuesta, entonces les doy la respuesta definitiva, que vendría siendo esta. Esta que es, voy a rayar nuevamente, que es la primera. Calderón, el año 2020, en este caso seccionó, pero pudiera contabilizar solamente todos los párrafos e indicar desde dónde está este.
Nuevamente, en los sitios web también aparece siempre una fecha y no, la verdad es que fue oficioso decir siempre, pero cuando aparece una fecha, más bien dicho, como en este caso, voy a ingresar a la noticia. Voy a dejar de compartir un poquitito para poder ingresar. Entonces, voy a ingresar a la noticia audiencia, ¿ya? Entonces les voy a ir mostrando todo el desarrollo mejor de todas mis pantallas para que ustedes lo puedan ver. Entonces, la pantalla completa. Entonces, este es el artículo citado. ¿Y desde dónde saco el autor? Bueno, está ahí explícito. ¿Lo están viendo, María José, verdad? ¿De todo? Sí. Sí, ya, super. Entonces, está el año, está el autor, y esos son los dos elementos que yo considero. Entonces, ¿qué me tocaría a mí en el caso de un sitio web? ¿Se acuerdan que en el caso de una cita textual de un libro o de un artículo de revista o de cualquier tipo de fuente que tenga paginación, yo tengo que sí o sí mencionarla? En este caso yo no veo número de página en ningún lado. Entonces, para las situaciones de sitios web, lo que señala APA es que tú tendrías que indicar cuál es el párrafo en el que está contenida la información. Y en este caso, el párrafo está acá. Entonces voy a retomar nuevamente la presentación para indicarles que yo seccioné. Entonces te tocaría, en definitiva, contabilizar todos los párrafos hasta llegar al párrafo exacto desde donde trajiste lo textual. Pero para no hacer todo ese conteo ni indicar a un otro que me está leyendo a hacer toda esa contabilización, es mejor hacer secciones. Y seccionas a partir de un subtítulo, que en este caso vendría siendo este, que fue el que yo coloqué en el ejemplo de la cita, y contabilizo entonces que es en el primer párrafo, a partir de ese subtítulo, que está lo indicado. ¿Ya? Voy a volver a la presentación para que puedan volver a chequear desde dónde está. Entonces ahí está Calderón, y yo les mostré desde dónde sacaban el autor, estaba el año, les mostré también a partir de dónde yo tenía la sección, y el párrafo, que en este caso va de esa manera expresado. ¿Ya? Esta vuelve a ser una cita textual de menos de 40, o sea, es una cita textual de menos de 40 palabras donde se prevalece el texto por sobre el autor. ¿Ya? Es un ejemplo con un extracto que no es muy académico que digamos, pero era simplemente para situar, para hacer esta ejemplificación, nada más que eso. Ahora bien, ¿qué opciones también tengo yo? Es colocar, además de párrafo, también podría colocar el símbolo de par, de párrafo, no sé si lo están viendo, que está indicado ahí. Se puede usar el símbolo que es el párrafo del Word en vez de la opción par. Entonces tú omites par, e incorporas ese símbolo. ¿Ya? Voy a continuar. Lucy, están consultando, perdóname que justo entró una consulta, que dice, tenía entendido que la cita de sitio web solo se escribía apellido, año y página, y en la referencia se escribían los otros datos como nombre del sitio y sección. Ah, ya, lo que pasa es que se pudo haber prestado a confusión esto. Ahí dice extraído de, pero esa no es la cita que le estoy mencionando, que iría allí, es justamente esta otra.
Espérenme. Estoy tratando de que me salga de nuevo al anotar. Esta no es la cita. Esta solamente fue una observación extraído textual de este sitio web. La cita que iría justamente allí sería esta que está indicada acá en el azul. Está lo que señalaba la persona que preguntó. Calderón, 2020, la sección, bajo todo lo que les señalé en la explicación, y el párrafo. En el caso de que no quieras usar la abreviación PAR, indicas este otro símbolo, y la pregunta siempre es, ¿desde dónde saco ese símbolo? Bueno, ese símbolo se saca de los símbolos del Word. O lo puedes googlear simplemente símbolo de párrafo de Word y te va a salir la imagen. Entonces lo copias y lo utilizas. Es eso. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? También están consultando, sí, y pregunta, pero no queda escrito en el sitio web. Inés, si pudieras como elaborar un poquito más en la consulta. El sitio web va a quedar, en este caso, incluido en la lista de referencia. En ese desarrollo, o sea, va a quedar Calderón, no sé, en este caso era Consuelo, si es que no me equivoco, quedaría Calderón, C, punto, entre paréntesis 2020, punto, el título de esta noticia, recuperado de, y la URL del sitio web. Estamos en cita todavía, entonces, para hacer esa distinción. Voy a avanzar. Entonces, esta es otra consulta que a menudo nos hacen con respecto a si han citado una charla o una clase de un profesor y cómo lo han hecho. Y bueno, comentarles que en ese caso, cuando entendamos que esta charla o esta presentación, por ejemplo, de este profesor, no está subida en ningún sitio donde pueda ser recuperada, yo podría incorporar lo que dijo el profesor en un párrafo, pero cómo lo toma APA, o cómo sugiere tomarlo APA, más bien dicho, es utilizar la modalidad de comunicación personal con todos esos antecedentes. Entonces tengo la inicial del nombre del autor, o del que produjo lo que tú estás citando, el apellido, entre paréntesis, comunicación personal, coma, 27 de junio en este caso, coma 2017, cierre de paréntesis, y colocas toda la información. Esta es una situación bien particular que, como se menciona allí, literalmente una cátedra o clase puede ser citada solo en el texto como una comunicación personal, y cuando se consideran cosas como comunicación personal son cartas, memorandos, correos electrónicos, conversaciones telefónicas y otros, ¿ya? Pero no se incluyen en la lista de referencia. ¿Y por qué no se incluyen? Simple y sencillamente que todo lo incluido en la lista de referencia tiene que ser publicado. En este caso, esto no estaría publicado, por tanto no cumpliría ese requisito. También consultan, Lucy, si una clase online se cita diferente o de la misma manera, o si también si es el material de estudio de una clase. Si es el material de estudio, por ejemplo, de una clase que fuese una presentación, como lo había dicho anteriormente, si esa presentación está publicada, tú la citas directamente y después la colocas en una referencia. Pero si no está publicada, tú la tienes que, si lo quieres incluir y quieres dar fe de que esa idea proviene de otra instancia, bueno, tú la incluyes como una comunicación personal. Y también hacen la consulta de, pero eso no es peligroso porque el citado puede negar haber dicho eso. Claramente es peligroso. Sí.
Y, por ejemplo, no sé, ocurre también que nos han comentado en la universidad que han habido ocasiones en que también esas decisiones de incluir una comunicación personal o no, también depende mucho de la revisión posterior que tiene un profesor de ese trabajo. Entonces, esas cosas, esos elementos, esas consideraciones, de pronto en un escrito formal que tú tienes que hacer, por ejemplo, a lo mejor en un artículo de revista que vas a publicar, a lo mejor no va a ser necesario incluirlo y en realidad te lo van a rechazar simplemente porque en un artículo ya es un trabajo mucho más formal. Ahora, si es un trabajo para una clase, también el que comanda esa revisión o esa aceptación de estas situaciones va a ser el docente, el profesor. Voy a continuar. Si es que no hay otra pregunta, María José. Ramón dice, tenía entendido que el material obtenido en clases se incluían las referencias con este subtítulo. Sí, porque consulta, que se me arrancó un poquito el... Mira, solamente volver a reiterar, Ramón, que si lo que tú estás utilizando está publicado, tú lo puedes citar directamente y le puedes hacer la referencia. Si no está publicado, no hay lugar. Es una comunicación personal. ¿Ya? En honor al tiempo son las 3:17 y a las 3:20 tiene que terminar este taller. Entonces vamos a seguir con otros casos que también nos preguntan muy a menudo, que es esta situación. La voy a leer y también abrí el slide para que ustedes respondan por la opción que consideran correcta. Y hay solo una respuesta que considera la C. Entonces la voy a leer. Leyendo a David Hell, encuentras una cita textual de Madison que es muy pertinente a la investigación que realiza, por tanto, quisiera citarlo. ¿Cómo lo harías? Y los invito a un minuto tomarse para expresar su decisión. En el slide, por favor. Gabriela, efectivamente nosotros tenemos talleres relacionados a cómo hacer referencias con la parte de bibliografía. También tenemos talleres disponibles para la comunidad OCE. Ya. Tengo 20 respuestas y me voy a quedar con ellas. La gran mayoría de las respuestas entregadas hasta ahora, que son 24 ahora, se inclinan por la opción C. Y efectivamente la opción más idónea para seguir es la C. Es decir, buscar la obra original, en este caso la de Madison, y realizar la cita de manera directa. Pero ocurre a menudo que estas obras no es posible consultarlas directamente, entonces a partir de ello y con otras observaciones más, APA acepta la incorporación de esta cita como una fuente secundaria y establece las siguientes directrices para ello. Voy a leer lo textual que trajimos de APA de cuánto acepta la incorporación de una cita de fuente secundaria. Entonces dice así, emplea las fuentes secundarias con moderación, como por ejemplo cuando el trabajo original ya no se imprime, no se puede encontrar a través de las fuentes habituales o no está disponible en español. En ese caso, tú debieras citarlo como una fuente secundaria y el ejemplo sería más o menos como la manera que está ahí en ese recuadro anterior. Entonces, quedaría de esta manera. En el extracto o en el párrafo que tú quieras indicar esta cita de fuente secundaria, tú vas a tener que incorporar otro elemento más en la cita de fuente secundaria. Va a ser el título
de la obra, en este caso de Madison, señala que la cita, en este caso recordemos que era de cita textual, y supongamos que es de menos de 40 palabras, como en el caso ejemplificado, entonces la incorporación de las comillas, la cita textual, y aquí otra observación más, que vuelvo a reiterar y soy enfática en esto, este es el caso de una cita de fuente secundaria, entonces se coloca cómo se citó en Help, que es la obra que yo tengo en mis manos y que estoy leyendo, o tengo en la web y que estoy leyendo, cómo se citó en Help el año de la citación, y en este caso, lo que va en la lista de referencias va a ser Help y su especificación. Entonces, reitero, cita de fuente secundaria incluye el título de la obra, aquí está, la cita, que en este caso era una cita textual, y la observación que está acá en azul entre paréntesis, cómo se citó en Help el año X. ¿Ya? Sí. Solicitan la aclaración de eso sería la cita de una cita. Sí, se llaman cita de una cita. Por lo general nos preguntan así, pero en APA se llama específicamente cita de fuente secundaria. Y es, nuevamente, vuelvo al caso, lees a un autor en particular, en este caso era Help, y al leerlo a él, en su obra, un artículo de revista, etcétera, tú te encuentras una cita de otro autor que tú quisieras citarla de manera textual, ¿ya? Entonces, allí tú haces esta observación, siempre y cuando, o sea, la primera, vuelvo atrás, la primera recomendación es, como les decía, lo que opinó la gran parte de la audiencia, fue buscar la obra original, es decir, la de Madison, y realizar la cita de manera directa. Pero en el caso de que no pueda ser encontrada la obra de Madison, porque no se imprime ya, porque no se puede encontrar a través de los sitios web o en español, por ejemplo, tú podrías hacer una cita de fuente secundaria a partir de lo que estás leyendo, es decir, lo de Help, pero indicando el título de la obra de Madison, la extracción textual y cómo se citó en Help el 2003. Esas son las tres observaciones. Y ya estamos pasados en el tiempo. Entonces quiero mencionar a grandes rasgos. Les voy a mandar la presentación como les había dicho, que una de los temas que siempre nos preguntan es cómo se citan las entrevistas. Y bueno, la distinción es cuando no son recuperables, nuevamente sale aquí nuestro amigo comunicación personal y tú podrías citarlas de esa manera, ¿ya? Pero cuando es recuperable, está grabada y disponible en algún lado, tú tienes una forma particular que va a salir mencionada acá en la presentación que le vamos a compartir, ¿ya? Y ahí hay otros aspectos de confidencialidad que también menciona mucho APA. Entonces, con respecto al orden de las listas de referencia, tengo aquí algunas ejemplificaciones. Ahora ya, no estamos en la cita, sino que en las listas de referencias tenemos que incorporar el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del documento y la fuente, ¿ya? Y aquí tengo algunos ejemplos, que no nos vamos a detener en ellos porque para esto nosotros siempre hacemos el vínculo, sobre todo a la comunidad UC, y bueno, a la comunidad a nivel nacional también podemos decirles que, bueno, que hay otros software que también se los podemos mencionar cuando les envíe la presentación, que permiten hacer las referencias de manera automática. Entonces, ya uno, como nutrida en APA, tiene que de alguna manera ir revisando, a ver, ¿esto me suena como APA o en realidad lo está haciendo de manera equivocada la máquina? Entonces, por eso lo sacamos así rápidamente. En este caso es un artículo de revista con 1, 2, 3, 4 autores. Y como les ejemplificaba anteriormente, están los 4 autores mencionados en la referencia, el título del documento,
la fuente, que en este caso es un artículo de revista, el volumen, las páginas y la URL desde donde está, que es un artículo de revista electrónico, ¿ya? Y en la cita, en el texto, van a ir en la primera cita mencionado todos los autores más el año, y en la segunda cita en adelante va a ir lo que habíamos mencionado del et al, ¿ya? Aquí me equivoqué, entonces tengo que borrar ese punto, pero lo voy a modificar y lo voy a mandar de manera correcta. Con respecto a, también es una pregunta muy frecuente, que es cómo citan o cómo hacen las referencias de un documento, de un informe documental, un informe gubernamental, perdón, ¿ya? Y en este caso voy a ejemplificar que es un informe gubernamental de un ministerio, que en este caso es el Ministerio de Salud, y que tiene el país, el ministerio, el año, el título de la obra, y recuperado de el sitio web nuevamente, porque también es una cita electrónica, o sea, una referencia electrónica. ¿Cómo lo vas a incluir en el texto? Va a ser de esta forma. La primera vez que tú lo cites, vas a utilizar el desarrollo del nombre Ministerio de Salud, y si quisieras en adelante mencionarlo por su abreviatura, lo tienes que declarar en la primera cita como se está mencionando aquí, entre corchetes, la abreviatura, coma, 2011, y desde la segunda cita en adelante, tú ya puedes colocar la abreviatura que tú ya declaraste en la primera cita, es decir, MinSal en este caso, coma, 2011, y desde ahí en adelante. Yo sé que esto lo pasamos rápido, pero va a quedar en la presentación que les vamos a compartir, y que no es necesario que se la aprendan porque de verdad que son muchos detalles en torno a la referencia. Pero sí es importante que tengan en consideración los aspectos de la citación. Entonces, para cerrar, vuelvo a reiterar, APA solo cita en el texto, no en notas a pie de página. APA utiliza lista de referencias, esto no se lo había mencionado, o referencias no bibliografía, porque para APA, no sé si para otras normas, pero en este caso para APA, la bibliografía es todo aquel material complementario con el cual tú no basaste tu trabajo. Entonces, si tú quisieras poner títulos adicionales, podrías colocarlos bajo la mención del título bibliografía y en adelante todas las referencias. Pero en la lista de referencias tiene que estar incluido obligatoriamente todo aquello que ha sido citado. Y por último, se debe considerar el idioma en el que se redacta para la distinción de las puntuaciones, etc. Y el apellido. Más ayudas, se los vamos a mandar. Y eso sería este taller. Los invitamos, por favor, a contestar esta encuesta, ya sea sacándole la fotito al código QR, o bien ingresando a ese sitio web, que también se lo podríamos compartir en el chat. Y con esto damos fin a nuestro taller. No sé si hay muchas más consultas, María José, pero no te quiero quitar tiempo después del desarrollo del otro taller. No te preocupes, Lucy, no hay problema. Yo estoy compartiendo en el chat la URL de la encuesta y están consultando Voy a leer. el parafraseo no va. ¿Sí? Consulto si el parafraseo no va en las referencias. Las citas textuales y parafraseadas tienen que ir obligatoriamente en la referencia. En la cita tú pones que si ya sea cita de parafraseo, cita textual, tú pones el autor, el año, pero en la lista de referencias pones todos los detalles de esa obra. Ejemplo, si una cita es un libro, no sé, que lo escribió la María José, por ejemplo, en la lista de referencias tú tienes que poner Gómez, M, el año y el título de la obra, en el caso de que sea un libro, todos los detalles que te solicita APA. Los invito nuevamente, bueno, no sé si le sacaron foto, pero a consultar nuestra guía.
perdón que me vaya tan rápido. Es esta. Allí hay muchos ejemplos de los casos más consultados y muchos de ellos son de situaciones que ustedes han preguntado justamente en este taller. Entonces los invito a seguir revisando esa guía y si tienen más consultas particulares, como por ejemplo la expresada en torno a la Biblia y en torno a las leyes, les dejamos nuestros correos para poder desarrollarlas un poquitito mejor en honor al tiempo, porque ya son las 3:30 y hasta ahora tiene que iniciar el otro taller María José. Entonces, ese es mi correo. Insistir en que vamos a enviar la presentación, vamos a enviar la grabación de este video, el enlace a él para que lo puedan volver a revisar y por cierto van a ir nuestros contactos para que nos puedan hacer llegar las consultas que se puedan ir generando con posterioridad a este taller, o bien las consultas que quedaron propias del mismo taller también las podemos ir respondiendo a través del email. Bueno, sí, muchas gracias a todos por su participación. La verdad es que APA es bastante, sí, a ratos puede sonar bastante complejo, pero la verdad es que nosotros por eso nos queremos quedar siempre con en este taller, con que haga la distinción de lo básico, citas, como las toma APA, citas parafraseos, citas textuales, que incorpora siempre las citas, autor y año, y en el caso de la cita textual, autor, año y página, y las otras consideraciones siempre son casos que nosotros le decimos APA cosas o situaciones determinadas que también nos toca un poquitito más de revisión más profunda. Pero tratamos de correr este taller mayoritariamente con los casos de mayores consultas que surgen al interior de nuestra comunidad y que creemos que son bastante útiles para todos en realidad, son las cosas más utilizadas. Así que muchas gracias a todos por la paciencia, por digerir rápidamente todo lo que les abordé en este taller que abordamos con María José. Y para dar continuidad, bueno, invitarlos, por cierto, nosotros seguimos ofertando estos talleres. También tenemos nuestros contactos, lo van a tener, entonces si nos quieren consultar vía mail, bienvenido sea. También podemos hacer una sesión de videoconferencia para despejar dudas. Estamos a su servicio. Nuestro interés siempre es ir apoyando a la comunidad, en nuestro caso la comunidad universitaria en la que trabajamos, pero como ya abrimos esta oferta, también nos interesa ir apoyando a toda la comunidad a nivel nacional si lo podemos hacer. No queremos ser ambiciosos, pero bienvenido sea, y si no lo podemos con ruta humildad, les vamos a decir, escucha, lo lamentamos, pero no es parte de nuestro foco como bibliotecarios, ¿ya? Les agradezco a todos su participación, todos los contenidos, todas las observaciones, las preguntas, la interacción, a la que se sumaron también, y le doy el paso a mi colega que va a iniciar el taller de Descubre nuevas herramientas para presentar. Muchas gracias a todos.